Cuando pienses en dulces, piensa en Dulcería Ugarte. Presenta. Te digo, recuerdo que uno de los reporteros muy conocidos de Azteca de mi tiempo de campaña, de cuando yo fui candidata, y luego que me dijeron que había desaparecido. Lo recibimos 2 atentados en Televisa, con granada y rafaguearon el portón. Y el otro lanzaron una granada en la puerta de cristal que está ahí y estalló. Yo sabía que un día iba a ocurrir eso. Yo llamé personalmente a la policía ministerial para pedir ayuda, que nos estaban balaceando. Sí. Y nunca llegaban. La mayoría de los policías municipales o trabajaban para un cártel o para otro. Fue cuando ya viene y dice, ¿sabes qué? Se llevaron a alguien. Y entonces empezamos a investigar quién había salido, etcétera. Ya checamos las cámaras de seguridad y efectivamente había salido un conductor que le decían La Gata. Una anécdota de La Gata es, nadie lo cree. Solamente los que lo vivimos sabemos que es cierto. Número 1, me voy a morir de un infarto. 2, va a haber un malentendido y me van a matar. Yo soñaba que me mataban. Soñaba que aparecía tirado en la calle. Entonces, en esa junta, levante la mano el que ya no quiera seguir. Francamente, no vamos a juzgar a nadie. Es una etapa peligrosa, pero es decisión de cada quien como periodista si quiere seguir aquí. ¿Y alguien se fue? Nos hablan que se oían gritos en la casa de Aramberri. Y por lo pronto checa el video a ver si se grabó, ¿no? Lo de los gritos, ¿no? Ajá. Entonces regresan y ya me hablan a las 6 de la mañana. ¿Sabes qué? Sí se oye, güey. Tiene miedo cuando fuimos a la zona del silencio. Ya ves que se habla muchas leyendas de ahí. En donde dicen que las brújulas se descomponen, que no hay señales de radio. Hay una leyenda, bueno, no es leyenda porque en ese reportaje confirmé que sí fue cierto. Ahí se estrelló un cohete espacial. Entonces ya te empiezo a tratar de negociar, me quitan mi celular, entonces yo estaba haciendo tiempo para ver si pasaba un convoy militar o algo. Y entonces cuando se cansan de que ya me están insistiendo y yo me estaba haciendo pato, ya sacan una ametralladora y me apuntan a la cabeza y me dicen, súbete. Descubre un espacio donde el entretenimiento se une a la reflexión en Al estilo de Judith Grace. Historias que inspiran, expertos que guían y motivación para tu día a día. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que me acompañen y que conozcamos más a fondo la historia de un hombre que ha dedicado su vida a los medios de comunicación, de una manera que nos ha permitido estar informados de todo lo que acontece día con día, que ha sido valiente en sus declaraciones, que ha sido muy intenso en cada una de sus responsabilidades y que la verdad he tenido el gusto de compartir con él como compañera de canal y que me da mucho orgullo todas las funciones que ha desempeñado porque ha estado en la trinchera, como pudiéramos decir, como también en diferentes direcciones. Y él es Francisco Cobos, muy conocido aquí para todos nosotros y por supuesto si ya hablamos también del lado americano. ¿Cómo estás, Paco? Muchas gracias, Judy, por la invitación y por la oportunidad de poder platicar con tu público. Pues espero que, fíjate, que muchos de los muchachos que hoy se quieren dedicar a esta profesión, pues vean todas las aristas que tiene, porque se oye fácil, pero no lo es. Platícame un poquito, a ver, ¿cómo fue esta decisión de dedicarte a los medios? Fíjate que yo tuve la fortuna de que desde niño mi sueño era ser periodista y lo logré. O sea, muchas veces cuando eres joven no sabes ni a qué te vas a dedicar, pero yo sí lo tenía muy claro, ¿no? Ajá. Y mi primera experiencia, la anécdota está bonita porque mi mamá me regaló una grabadora. Yo creo que ella me veía así como que... ¿Qué tenías? Yo todos los días leía el periódico, Ajá. veía los noticieros, cosa que a los 8 años un niño tal vez no ve, ¿no? Entonces, mi mamá me regaló una grabadora. Me acuerdo que hubo un accidente en la esquina de la casa y salí con la grabadora. Ah, lo fuiste a cubrir. Entrevisté a todos los testigos del choque, ¿no? ¿En serio? Y cosa rara, todos me contestaron, ¿no? Ajá. Entonces me levanté los testimonios, regresé a mi casa y mi mamá sentada, le puse play y empezó a escuchar todo, ¿no? Ajá. Y entonces ahí inició mi carrera, ¿no? Yo pienso que ahí comenzó. Mis papás siempre me impulsaron a eso, ¿no? A leer, me compraba libros, todo fue medio empírico, ¿no? Ajá, ajá. En un principio, y bueno, finalmente, cuando empecé a estudiar, ¿sí? Tuve un error de juventud, que muchos lo tenemos, que a la hora de escoger la carrera que tenía que estudiar, no elegí comunicación. ¿Qué elegiste? Me metí a la escuela de Derecho para estudiar criminología. Ajá, ok. Y el error fue por una causa muy tonta, que esa escuela me quedaba más cerca.
porque para ir a la escuela de comunicación tenía que tomar 2 camiones, me iba a tardar más de 2 horas en llegar y para mí era muy complicado en esa época, ¿no? Entonces, bueno, elegí estudiar Derecho, me fui a la carrera de Criminología. Interesante también. Interesante, la verdad me gustaba mucho. Sí. Pero después de un año de estar ahí me di cuenta, no, pero lo que yo quiero ser es periodista, ¿no? Ajá. Y entonces hablé con un maestro mío de ahí, Ramiro Ramírez, ya falleció, y él me dio el consejo de vida que me marcó, porque él me dice, no dejes la carrera, porque si tú quieres ser periodista, cuando te gradúes de criminología, vas a ser un periodista especializado en crimen. Digo, en cambio, si estudias comunicación, vas a ser como genérico, ¿no? Y entonces, como especializado, vas a tener más oportunidades porque el periodismo lo puedes aprender en la práctica o te puedes meter después a estudiar otro curso o a estudiar la carrera de periodismo. Sí. Pero no lo dejes, ya llevas un año. Y le hice caso. Bueno, me dijo, ve y busca en un periódico empezar a hacer prácticas. Ok. Entonces empecé a buscar y me aceptaron en el Diario de Monterrey. Ahí llevé un curso de periodismo de 6 meses, me quedé haciendo prácticas y finalmente me dieron trabajo en la sección policíaca, fíjate, porque era estudiante de criminología, ¿no? ¿Y qué fue tu primera experiencia, así lo que te impactó estando en la calle? Bueno, estando en la calle cubriendo Nota Roja, pues todos los días cubres cosas impactantes, ¿no? Muertos, etc. Pero estamos hablando ¿no? de los años, ¿hace cuánto? Eso fue en los 80s, yo empecé en el 85. Que eso era, ¿cómo decirte? Yo me recuerdo cuando veíamos los noticieros, no era tan salvaje como lo que estamos viendo ahora, ¿estás de acuerdo? Yo empecé en periódico. Los periódicos eran un poco más abiertos a publicar Nota Roja, incluso yo escribía para la sección policíaca del Diario de Monterrey y para el Extra de la tarde. Ok, y tenía otro vocablo, ¿no? Lo que era diferente cómo lo escribías para un periódico y para el vespertino, ¿no? El más sensacionalista. Exactamente, ¿no? era un idioma más sensacionalista, fotografías más gráficas, más más agresivas, más. Mostraba más de la cosa, ¿no? Que era el periodismo de antes, ¿no? Y luego, y entonces cuando estabas bien jovencito cubriendo 17 años inicié. Y entonces, pues ahí empecé. Ahí veías el muerto en el choque. Yo me acuerdo de algo que me marcó mucho y hasta la fecha siempre me afecta mucho es cuando veo muertes de niños. Me duele mucho ver a un niño cuando muere o cuando un accidente, la víctima es un menor, ¿no? Eso. Y desde chico, yo me acuerdo, me cubrí una vez un accidente en la carretera con 3 bebés de 2, 4 y 6 años. Ay, qué triste. Y eso me impactó bastante, ¿no? Pero bueno, finalmente tienes que reponerte y seguir haciendo tu trabajo, ¿no? Sí, cómo no. Y bueno, yo me imagino que ahora, no viene al caso, ¿verdad? Con ahorita lo que estamos hablando, pero la diferencia que ahora marca precisamente todas las medidas de seguridad que hay para que no sucedan estas cosas alrededor de los niños, que antes tú te acuerdas que uno se subía a la camioneta atrás, mi papá tenía una camioneta y te subías como animalito, o sea, no había nada. No había ninguna reglamentación en ese tipo. No te agarrabas de nada. Pero bueno, entonces estabas en el Diario de Monterrey, cubriendo estas notas, estabas estudiando criminología, que me imagino que también es muy impactante esa carrera porque te centra mucho también a tener ese contacto con la muerte y con homicidios y con todo la eso, investigación, ¿no? sobre todo. Ahí aprendí mucho también de la investigación criminal, ¿no? Es impresionante. La psicología criminal, la medicina forense, todo eso me sirvió bastante. Sí, porque todo te lo marca un cuerpo, ¿no? Claro. O sea, si murió... Es como dicen, deja que el cuerpo hable, deja que el cadáver hable, ¿no? Ajá. Entonces, en una autopsia es cuando todos esos datos que arroja el cuerpo, el arma y la escena del crimen son los que van a arrojar datos para dar con los responsables. Es algo súper interesante. ¿Disfrutando de este contenido? No olvides suscribirte. ¿Listo? Continuamos. Me imagino que sí, más en estos tiempos, no, Paco, Sí. porque ahora con el ADN también ya no está tan fácil el crimen perfecto. Así es. El Todo se sabe. ADN, las huellas dactilares que antes no se podía, ahora sí, las pruebas de luminol, en donde limpiaron la sangre, tú puedes ver ahí que ahí quedó sangre. Aunque no la veas con las pruebas de luminol, ahí sale. Hay mucha tecnología en la que se puede averiguar. Y luego eso, ¿no? las versiones que sacan de que es que me asaltaron y entonces entraron y yo imagino que gente con el colmillo tuyo sabe de que no, por aquí nadie entró, o sea, esto fue provocado. No, y aparte la tecnología actual en donde quiera hay cámaras de video ya. Entonces eso ayuda bastante ahora. Pues sí, también es otra parecería herramienta. más fácil, pero cada vez es más difícil porque cada vez las leyes exigen comprobar la culpabilidad de una persona. O sea, ya no es como antes de nada más con la confesión, con una tortura bastaba. Ahora tienes que comprobar que es culpable, no solamente que confiese, ¿no? Sí,
totalmente cierto. Pero Oye, bueno, y entonces brincaste a la televisión, que me imagino que es otro vocablo y otras formas. Sí, y fíjate otras... que estuve ahí en el diario, después empecé a cubrir algo de locales, política, empecé a viajar, a hacer coberturas de elecciones en el país. Tenías un programa bien famoso, tú bien jovencito, ¿cómo se llamaba? Tuve un programa de televisión en Ajá, Canal 28 que se ajá. llamaba Clave 20. Claro, Sí. claro, me estoy acordando Clave 20, ahorita. ahí lo hicimos policíaco, precisamente. Ujú. Yo con ese background policíaco siempre tuve la idea de el gusanito de hacer un programa para televisión con esos temas, ¿no? Ujú. Y después del diario me fui al periódico El Norte, ahí viajé bastante también. Hice coberturas internacionales, un golpe de Estado, una guerra civil en El Salvador. Estuve viajando por Guatemala, viajé a muchas partes, ¿no? En Estados Unidos cubrí condenados a muerte. Me tocó viajar mucho tanto en el diario como en el norte. A ver, hago un paréntesis antes de Sí. que sigamos platicando con eso, que dices que cubriste en El Salvador y todo eso. ¿Cuál es tu impresión ahorita de lo que está haciendo Bukele? De lo que logró. Bueno, El Salvador es un país que durante muchos años fue una tierra sin ley, ¿no? Fue una guerra civil que duró 15 años, miles de muertos. Se firmó la paz, a mí me tocó ir a los acuerdos de paz en 1991 Ujú. y se firmó la paz, pero quedaron inmensidad de armas en las calles que eran de los guerrilleros. Muchos, gente de las guerrillas que se hizo a las pandillas y una herida social muy fuerte en la que había mucha brecha entre la pobreza y la riqueza que nunca se firmó la paz, pero nunca se solucionó eso. Ajá. Entonces, con el tiempo, obviamente, salieron las pandillas, salieron las armas a relucir, etcétera. Y era un país, y hasta cierto punto sigue siendo un país de mucha violencia, porque tiene una cultura de la violencia viniendo de una guerra civil de 15 años. Los adultos de ahorita fueron los niños que vieron las armas y las muertes como si Que se nada. acostumbraron a eso. Entonces, un presidente de mano dura como Bukele, que empieza a poner leyes rígidas en contra de la violencia, ha dado resultados. ¿Hasta cuándo va a dar resultado? No sé. ¿Qué va a pasar en un futuro? Ujú. Pues tampoco sé, pero al momento ha Puso un bajado los cambio, índices de puso criminalidad. un cambio por supuesto. radical y muy notorio. Sí. Bueno, y entonces dijiste, tuviste todas estas experiencias, un golpe de Estado, Ujú. y luego regresas. Regreso y me ofrecen estar en el Canal 28. Ujú. Estaba un gobernador, Sócrates Rizo, Sí. mentor Tijerina, el director de comunicación social. Entonces, él, yo lo había entrevistado varias veces, había seguido mi trayectoria como periodista y un día me dice, oye, necesito un director de noticias en Canal 28. Y yo, pero, ¿qué voy a hacer yo allí? Dije, yo soy reportero y nunca he tenido un puesto así, dijo, de mando, ¿no? Dijo, tú tienes todo lo que necesitas. A pesar de que eres joven, yo creo que va a ser un buen trabajo. Entonces, acepté. Me acuerdo que en el norte, pues ya sabes, ahí es la onda muy, como que todos muy orgullosos de ser de esa empresa, etcétera. Sí. Y todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer al Canal 28? Aquí estás a gusto, estás en un medio. Se venía el proyecto de Grupo Reforma, que iba a ser un periódico nacional. No te vayas, viene un proyecto nacional, hay muchas oportunidades. Y yo me fui. El 28 tiene su encanto. Pero ¿sabes por qué me fui? Porque mi sueño era hacer televisión. Ajá, Mi sueño, primero era soñaba con ser periodista y luego soñaba con hacer televisión. ajá. Entonces yo vi una puerta ahí para eso, hablé con Mentor y le dije, nomás una condición, quiero hacer un proyecto que tengo en mente de un programa de televisión. Y cuando le platiqué que policíaco y que todo eso, yo pensé que me iba a decir que no, porque era un canal cultural. Y entonces me dijo, no, precisamente eso es lo que queremos hacer, queremos propuestas novedosas, Te permitieron cosas hacerlo. nuevas, y me Ujú. permitieron hacerlo. Ujú. Obviamente No había censura por ser del no había gobierno. censura. Mm. Una anécdota bien padre. Bueno, empezamos el programa, tratábamos, por ejemplo, crímenes famosos, hacíamos una recreación, hablábamos porque habían ocurrido y la parte criminológica de prevención, ¿no? También. Ujú. Allí, ¿cómo te digo? Ejecuté todo lo que he aprendido en la escuela, ¿no? Ujú. Y me acordé del maestro que me dijo, vas a ser un especialista en crimen. Y ahí siguió el programa, ¿no? La verdad es de que en poco tiempo fue un programa de mucha audiencia. Me atrevería a decir que, entre otros programas, ha sido los más audiencia del Sí. Canal 28 Sí. históricamente. Ajá. Y bueno, una vez nosotros recibíamos llamadas del público y el programa salía grabado, pero nos quedábamos a contestar las llamadas porque había un número en el que podías hacer denuncias o podías proponer temas. Y contesté una llamada un día
y me dicen, hubo un error porque sacaron una imagen de una pistola que era calibre 9 milímetros y ustedes dijeron que era calibre 38 y eso está equivocado. Entonces le digo, ¿sabe qué? Muchas gracias por su la opinión. aclaración. Claro, Ajá. voy a tomar nota y voy a tratar de corregirlo. Desgraciadamente ya salió al aire. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Habrá Sócrates Rizo García. Era el gobernador. Y yo, gobernador, gracias. Y me dice, todas las semanas no me pierdo tu programa. Ay, qué bonito. Entonces, Qué orgullo. qué padre, porque eso quiere decir que teníamos mucho apoyo para hacerlo, ¿no? Ujú. Yo duré ahí en el Canal 28 con el programa aproximadamente 2 años y después renuncié para irme a Televisa, precisamente. Ajá. Yo ya había trabajado en Televisa con Gilberto Marcos antes como reportero y regreso a Televisa y Gilberto Marcos me dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas un programa igual acá. Entonces le cambiamos el nombre, hicimos un concepto un poco diferente, pero con la misma temática de crimen hicimos Primer Plano Policíaco, Ok. que salía también semanalmente, tuvo mucha audiencia, tanto así Con que... mucho más apoyo por Televisa. Con más apoyo para producción y finalmente también porque nos fuimos a nivel nacional. Ajá. El programa lo producíamos en Monterrey, pero una semana lo grabamos en Monterrey y una semana en Ciudad de México y salía a través de Galavisión a nivel nacional. Todo. Que empezaste a hacer ruido entonces en Así otras ligas, que por eso ahora pues has trabajado en Telemundo, en Univisión, en todo, Así ¿verdad? es. Sí, de eso abrió muchas puertas, por supuesto, muchas oportunidades que vinieron después de esos programas. En este ciclo de Televisa que estuviste cubriendo tantas noticias importantes, ¿con cuál te quedas? ¿Qué periodo te impactó? ¿Qué momento especial, Paco? Del tiempo en que trabajé De en Televisa, Ujú, pues bueno, todas las etapas tienen sus cosas, ¿no? ujú. Mi etapa de reportero, porque la primera vez que fui reportero de televisión fue en Televisa, en Canal 2, Ujú. con el noticiero Gilberto Marcos. Esa me encantó porque fue una etapa de aprendizaje en el que vi la transición de escribir en un periódico a escribir para televisión y ser más creativo, porque cuando haces un reportaje para televisión tienes que pensar en el video, en el sonido, no solamente en el texto, ¿no? Ujú. Entonces esa etapa fue muy bonita de aprender cómo se hace la televisión, ¿no? Ujú. Y luego, bueno, ya después vino la parte en la que me hicieron productor, empecé a ver la etapa de la producción, cómo se organiza un noticiero, cómo haces la pauta, cómo selecciona las historias que debe tener un noticiero, etcétera, Ajá. ¿no? Y ese aprendizaje fue el que me llevó a Telemundo. Después de ser productor en Televisa Monterrey, surge una posibilidad de irme a Telemundo Houston. ¿De cuándo estamos hablando? En el 1999. Tú me dices que te fuiste. Aquí pasó un periodo para Ujú. toda la gente porque déjame presumirte, pero digo, el podcast no lo ven mucho en otros países y como quiera pues tienen referencias de Monterrey, Nuevo León, de aquí de México y compartimos con ellos parte de nuestra historia. Hubo periodo difícil siendo director de noticias aquí, que había mucha inseguridad. ¿Por qué no nos cuentas de eso? Sí, claro. Bueno, después de que me voy a Houston, a Telemundo, me vuelve unos 2 años después, me contrata nuevamente Televisa para regresar a Monterrey. Ujú. Regreso como productor ejecutivo y luego al año siguiente me nombran director de noticias. Sí. Ahí fue cuando empezamos a reorganizar los noticieros. Hicimos un concepto que yo ya había aprendido en Estados Unidos de cómo organizar un noticiero estilo Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y es cuando lanzamos los nuevos noticieros matutinos, que en la mañana estaba Gregorio Martínez, en la noche estaba César Cancino, Ujú. a mediodía Susana Valdés. Hicimos todo ese concepto que se llamaba Las Noticias, ¿no? Ok. Éramos el 3er lugar en el rating. Con ese concepto llegamos al 2º lugar y en 3 años y medio fuimos el 1er lugar. Entonces, durante ese periodo que yo fui director de noticias, alcanzamos el 1er lugar, superamos a Multimedios, a TV Azteca, que estaban por encima de nosotros durante ese tiempo. Ajá. Pero se viene la época de la violencia en 2009, más o menos, 2008, y empieza estos enfrentamientos porque llegan 2 cárteles a disputarse el territorio, ¿no? Ujú. O la plaza, como se dice comúnmente. Entonces, por un lado estaba el cártel de los Zetas y por otro lado el cártel de Sinaloa, Ok. disputándose todo este territorio y obviamente amenazando a las corporaciones policíacas, amenazando a todos forzando para que cada uno tomara bando, ¿no? Ujú.
Y ahí ¿Qué no tan está- difícil es? Porque por un lado tú quieres cubrir la noticia, pero por otro es muy riesgoso cubrirla. Así es. Obviamente en una situación de esas es muy riesgoso. Por lo que te digo, que ahí estás en medio de dos fuegos, ¿no? Obviamente los medios de comunicación no estábamos exentos y ellos empiezan a presionar, por un lado, si les convenía a un cártel que saliera una noticia y por otro lado el otro cártel sus conveniencias y obviamente ahí chocaba, ¿no? Uno te llamaba, porque te llamaban a tu teléfono celular, Al personal. al personal. Y lo cambié 2 veces y 2 veces me volvieron a llamar ahí, ¿no? Y oye, ¿sabes qué? Vamos a tirar unos cuerpos en tal calle y necesito que mandes una cámara para que salga la nota y te encargo porque vamos a dejar un narcomensaje. Ajá, las Y mantas. ese quiero que salga, sí, una Ajá. narcomanta. ¿Ok? ¿Qué Ajá. haces? Ajá. Es noticia finalmente, ¿no? Sí. Bueno, va un reportero y lo cubre, pero después recibes otra llamada que dice, oye, nos tiraron unos cuerpos en tal parte, son gente de nosotros, los muertos. Entonces, que no salga nada. Y entonces ahí? te pones en medio de los dos fuegos, ¿no? Ajá. Entonces, las ¿Qué primeras hiciste? veces, ¿sabes qué? Pues uno y uno, ¿no? Pues que sí salga y luego el otro que no. Y ahí los vas tanteando. Entonces después tuvimos que ponernos de acuerdo todos los medios de comunicación, las televisoras principalmente. Sí, porque yo me acuerdo que de Azteca desaparecieron a unas gentes, ¿no? Era muy peligroso. ¿Verdad que Mira, sí? nos Uno con- bien conocido, un reportero. Te voy a decir que ellos sabían muy bien cuál era el prime time de la televisión porque tenían sus jefes de prensa. Ujú. Cada cártel tenía una persona periodista que recibía un sueldo por ser su jefe de prensa. Y esa persona era la que les informaba todo. Y esa persona era la que controlaba a los periodistas. Pues era el Con enlace. era el enlace. Como las dependencias que tienen enlace de comunicación. Ajá. Ellos tenían un enlace de comunicación. Y entonces... ¿Y qué hacías tú? ¿Cómo te les ponías ahí, al ahí tiro? ahí fue donde yo me enteré porque siempre tenían mi teléfono. Ajá. Porque en la redacción en donde yo trabajaba, ahí estaba uno de ellos. Un infiltrado. Así es. Qué Y en la miedo. redacción del otro canal, ahí estaba el del otro cártel. Ajá. Y entonces, pues tenían controlado la información totalmente. Lo que optamos por hacer es que las televisoras nos pusimos de acuerdo. Sí. Y ¿sabes qué onda? Esto ya se está poniendo muy difícil, es muy peligroso. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Pues no vamos a sacar narcomantas. O sea, hicimos como un decálogo, ¿no? Ajá. No vamos a ir a cubrir hechos. ¿Y de- cuando te hablaran y te cuerpos amenazaran tirados. o qué? No vamos a cubrir cuerpos tirados hasta que la policía informe que pasó algo. Ah, ya. ¿Sí me entiende? No llegar de primeras. Exactamente, porque nos pasó a veces llegar y todavía no llegaba nadie y ahí estaban los cuerpos. O sea, espérate, pues, ¿qué haces? Ujú. Entonces, primero que la policía nos informara que pasaba algo para ir. 2, no publicar las narcomantas de ningún cártel, ni de uno ni del otro. La otra, no salir a reportear solos. O sea, los muchachos tenían que ir en caravana con los demás miembros. Eso lo aprendí en la guerra del Salvador. Mm. Que en una guerra no puedes salir a reportear solo. Tienes que ir acompañado de los otros medios por seguridad. Claro. Y entonces esas cosas eran como que para autoprotección y la autocensura. Decidimos autocensurarnos, no publicar cosas que comprometieran nuestra seguridad. Porque francamente estábamos solos en eso. Ay. La policía, la mayoría de los policías municipales o trabajaban para un cártel o para otro. La policía estatal... Se era hacían lo de la mismo. vista gorda, ¿no? Te pongo el ejemplo. Recibimos 2 atentados en Televisa. Supe, me Así enteré, es. yo no estaba Uno aquí. con granada y rafaguearon el portón y el otro lanzaron una granada en la puerta de cristal que está ahí y estalló. Y mataron a Afortunadamente no murió nadie. Afortunadamente por milagro nadie salió herido. Una reportera, algunas esquirlas que le cayeron de la granada, pero nada grave. ¿alguien? Ajá. Y bueno, todas esas advertencias, ¿no? ¿Te las de peligro. anticiparon? O sea, de que abusados, porque ahí No. va. No. Fue Pero sorpresivo. yo sabía que... Que estaban enojados. Yo sabía que un día iba a ocurrir eso, porque poco a poco se iba calentando toda la cosa y estábamos solos, porque el día del primer atentado de las granadas, yo llamé personalmente a la policía ministerial Ujú. para pedir ayuda que nos estaban balaceando Sí. y nunca llegaban, y nunca llegaban. Y entonces le tuve que hablar directamente al funcionario encargado de la seguridad de esa época Ujú. y ya van para allá. 45 minutos tardaron en llegar
privada Alameda y Espinosa, Imagínate. la primer patrulla de ayuda, y era del ejército. Después, hablando con un comandante de ahí, me dice, nos avisaron que nadie se parara ahí, ¿no? Ujú. Eso era, estábamos desprotegidos, ¿no? Qué feo. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente es un ambiente en el que está la violencia en todo su esplendor, dos cárteles luchando, la autoridad no se mete porque o están amenazados o están comprados o conocen, o los mismos policías, fíjate, muchos policías con los que yo conviví como reportero cuando cubría policíaca, Sí. me los encontraba porque eran los mandos de los cárteles. Hubo muchos policías que se cambiaron de ajá. bando a la delincuencia organizada. Incluso yo me acuerdo que los veía. Entonces, Ujú. fue una Ya época fue muy difícil. descarada, ¿no? Ya también. Fue una todo época muy difícil. Ahora, sé que, te digo, recuerdo que uno de los reporteros muy conocidos de Azteca de mi tiempo de campaña, de cuando yo fui candidata, y luego que me dijeron que había desaparecido. O sea, Un reportero y su camarógrafo, Sí, un 9 sí, de mayo, sí. hicieron la nota del Día de las Madres Ajá. desde un hospital, y desde el hospital universitario, y después de ahí perdieron contacto con ellos, y es fecha que nunca han sabido qué pasó con ellos. qué horrible. El Imagínate. reportero dejó a su familia, Ujú. el camarógrafo también, y nunca encontraron ni el equipo, ni las cámaras, Nada. ni el vehículo, ni nada. Ujú. Jamás se hicieron, se los tragó la tierra. Ajá. Después hubo... Y en un el co- canal también sucedió algo, ¿no? en Televisa, ¿La Gata? nosotros estábamos en una junta cuando llega el guardia corriendo y nos dice que nadie salga porque había un comando armado en la puerta. Era la misma época en la de las granadas, todo eso pasó en un periodo de tiempo muy corto. Así tan descarados. Sí, y entonces nadie salió porque el guardia, las órdenes eran de que cerrara las puertas, ¿no? Cuando pasara algo, ¿no? Ajá. Nadie salió, entonces fue cuando ya viene y dice, ¿sabes qué? Se llevaron a alguien. Y entonces empezamos a investigar quién había salido, etcétera. Ya checamos las cámaras de seguridad y efectivamente había salido un conductor que le decían La Gata. Y había un joven que había venido desde Coahuila, era fan de ese programa del club, a pedirle autógrafo y unas fotos. Y entonces La Gata le dijo, ¿a dónde vas? A la central, yo te doy un rayo. Y salieron juntos y se llevaron al muchacho también y también desapareció. Ay, qué feo. Y se lo llevaron de las puertas de Televisa, ¿no? Ajá. De ahí el grado de impunidad, ¿no? Hasta la puerta del canal. ¿Y tú qué hiciste? Pues Paco? obviamente después de eso, a mí me tocaba hablar con las autoridades, llamar para pedir auxilio, llevar todo el seguimiento de las investigaciones, las pesquisas, porque yo era el encargado del canal, el encargado de toda la cuestión del contacto con las autoridades de seguridad en esa época también. ¿Y no ¿no? había presión de tu familia? Digo, me quiero imaginar tu esposa decir, no la mueles, o sea. Es que sabes No que le pegues sí al fue una héroe. época muy difícil, pero bueno, yo siempre le decía tanto a la que era mi esposa en esa época, me divorcié después, como a mis hijas, les decía, mira, yo elegí ser periodista y eso es el trabajo que alguien tiene que hacer. Si todos nos rajamos ahorita, Ujú. ¿quién va a informar de las cosas? Ay, no, no, no. O sea, imagínate, ¿cerramos los noticieros o qué hacemos? Ay, no, por eso, pero. O ¿verdad? sea, alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y yo estaba a cargo, yo era el director de noticias. Ajá. Imagínate yo rajarme y mis compañeros dejarlos ahí a la deriva. Claro que no. Qué feo. Yo me acuerdo de haber hecho una junta después de lo de la granada y a todos, un día después, imagínate, todos asustadísimos. Claro. Yo también, todos. Entonces, miren, muchachos, pasó esto, fue un atentado, dejaron una amenaza, así, ya están las investigaciones, más o menos ya sabemos por dónde viene. Son atentados que quieren llamar la atención, pero todos estamos en riesgo en la calle. Ujú. En este momento, levante la mano el que ya no quiere seguir. Porque guardadas las proporciones, Paco, pero pues así pasó en Colombia con Paco Era con Pablo exactamente Emilio lo mismo. Escobar, porque voló él edificios. Era exactamente lo mismo. Los cárteles habían tomado tal fuerza que estaban siendo terroristas. Hoy ya los catalogaron como terroristas. En esa época estaban aterrorizando a la gente. Sí. O sea, atacaron el consulado en Estados Unidos, Sí, es atacaron cierto. Televisa, Ujú. atacaron el periódico El Norte. O sea, era el mismo camino de Colombia. Ujú. Entonces, en esa junta, levante la mano el que ya no quiera seguir. Ujú. Francamente, no vamos a juzgar a nadie, es una etapa peligrosa, pero es decisión de cada quien como periodista si quiere seguir aquí. ¿Y alguien se fue? Nadie. Ay, qué lindo. Todos siguieron Ajá. valientemente. Trabajando contigo. Y bueno,
siguió la cobertura, siguió eso, nos autoprotegimos. Una anécdota de la gata es, nadie lo cree, solamente los que lo vivimos sabemos que es cierto. La gata lo secuestraron, ¿ok? Al día siguiente tiraron su cuerpo en Guadalupe, Nuevo León. Ajá. Entonces nos avisa la policía ya oficialmente, ¿sabes qué? Está un cadáver, creemos que es el de la gata, ¿ok? Mandamos Multimedios Azteca, nosotros, el norte, todos, cobertura, una unidad de control remoto, estábamos en vivo en ese lugar, en el noticiero en la mañana, diciendo que había un cadáver que se presumía que era la gata, y en ese momento los mismos policías le dicen a los reporteros, corten la transmisión y vámonos. ¿Por qué? Corta la transmisión y vámonos. Los policías de Guadalupe. Entonces el reportero al aire dice, ¿sabes qué? Tengo que cortar la transmisión, etcétera. Cortamos la transmisión, yo no sabía qué pasaba, le marco al reportero y dice, ahorita te explico. Llegó un convoy de los narcotraficantes y se robaron el cadáver. Delante de todo el mundo. Ajá. Ahí estaban los policías, estaban los reporteros, todos estaban ahí, todos lo presenciaron. Obviamente nadie pudo tomar fotos, ni video, ni nada, porque a todos los habían amenazado. Ajá. Se robaron el cadáver. ¿Como que el otro cartel o qué? El otro cartel. Otro cartel no se llevaron. No el que lo mató, sino el otro. contrario. ¿Por qué? Válgame. ¿Quién sabe? Se lo llevaron. Ajá. Y después lo volvieron a tirar allá por el Parque otro España, lado. por allá. Pobre hombre. O sea, eran las cosas que ocurrían en esa época, eran increíbles, ¿no? Pobre familia. Así también. es. Y bueno, como te repito, yo hablé con mi familia, le decía, alguien tiene que hacer esto. Siguieron los años, mucho estrés. Imagínate un cártel de este lado y el otro acá, tener que tomar decisiones difíciles. A uno de nuestros reporteros lo amenazaron de muerte por teléfono. Yo escuché la llamada. Tuvo que huir de Monterrey. Le dijeron que si no se iba en 24 horas le iban a matar. Nos enteramos del vocero que teníamos adentro de la redacción. Entonces, O sea, temas muy fuertes. era demasiado fuerte. Ajá. Era una época muy difícil y yo empecé a buscar, ¿sabes qué? Necesito salir de aquí. Paz. Número uno, Simplemente. me voy a morir de un infarto. Dos, va a haber un malentendido y me van a matar. Yo soñaba que me mataban. Soñaba que aparecía tirado en la calle. Pues es que darle gusto a todo mundo con Está esas difícil. características, Dios mío. Y sí, bueno, las carreteras, especialmente en México y especialmente en la frontera, es algo que tenemos que tomar muy en cuenta porque es un factor de riesgo. Se sabe que el principal cosa que tenemos que tomar en cuenta es que no hay que manejar de noche. Eso es una regla escrita. No ¿Verdad? hay que manejar de noche, ¿no? Tú manejas todo lo que es la noticia en todo el área de Texas, ¿verdad? ¿Eres director de...? No, soy ahorita corresponsal internacional para Univisión Ajá. y mi principal área de cobertura está en Texas y en la frontera. ¿Y de qué te enteras, Paco? Pues básicamente del lado mexicano, hablando de las carreteras, Sí. son sumamente peligrosas, especialmente en el área de Tamaulipas y la parte norte de Nuevo León. Es una zona en donde, como te repito, no se puede manejar de noche porque ha habido secuestros, intentos de secuestros, asaltos. Y bueno, el hecho de no manejar de noche es simplemente para tener visibilidad de qué es lo que pasa delante de ti, porque viendo las estadísticas, estos casos de violencia han ocurrido incluso durante el día, ¿no? Sí, eso es lo que también Sí. te salta un poquito, porque es como si ellos tuvieran horario, ¿no? O sea, que Así no es. trabajan, trabajan en la noche y no es así. Está el peligro latente durante todo el día. Así es. Y el consejo de no viajar de noche, no lo digo yo, sino que las diferentes autoridades con las que de repente convivo para mi trabajo diario siempre recomiendan eso, ¿no? Paco, también se oye mucho de que dicen, no, pero a los gringos no les pasa nada. Si traen placas de Estados Unidos no pasa nada. Yo no creo que sea así. ¿Tú qué piensas? No, claro que no. Cualquiera está expuesto a sufrir un crimen, ¿no? Y incluso hay una tendencia, yo acabo de hacer un reportaje el año pasado de esto, de que hay una tendencia por parte de uno de los cárteles a secuestrar personas estadounidenses para pedir rescate, ¿no? De tal suerte que cazaban a personas que ellos veían que tenían finta de ser estadounidenses o residentes en los Estados Unidos a través de sus contactos que les avisaban y de los autobuses se los llevaban.
secuestraban. Ajá. O incluso en los mismos vehículos que veían con placas de Texas para secuestrarlos, ¿no? Hubo una alerta hace como 6 meses por parte del Departamento de Estado, oficialmente de los Estados Unidos, alertando a los ciudadanos norteamericanos para que no viajaran principalmente a la zona fronteriza de Tamaulipas. O sea, por la carretera Laredo. Es la carretera Laredo, la carretera Reynosa, la carretera Matamoros, el área de San Fernando, la ribereña, llamada ribereña desde Colombia, Nuevo León, hasta Reynosa, Tamaulipas, la misma autopista Monterrey-Reynosa, la carretera Monterrey-Miguel Alemán, que son esas vías las que han sido señaladas como focos rojos por las mismas autoridades estadounidenses, donde hay que andar con cuidado. Tan padre que viajábamos antes, ¿te acuerdas? Bueno, yo siempre a veces recuerdo con mi familia de que, oye, ¿te acuerdas cuando nos íbamos de aquí a Michoacán y manejaba toda la noche, ¿no? Que era algo espectacular, ¿no? Te relajaba, podías viajar de noche para llegar amaneciendo a otra parte y ahora es imposible. Prácticamente, ¿no? Ahora, la información que manejamos a veces es muy precaria y muy equivocada, porque luego también tienes la percepción que dices, bueno, es que ellos están buscando un prototipo de vehículo y no lo creo tampoco. No. Es como todo, dicen, el ladrón lo hace a la ocasión, ¿no? Y es lo mismo, o sea, depende mucho de suerte, que te topes un enfrentamiento, que haya un retén por parte de la delincuencia organizada y te toque. O sea, depende mucho de esto. Aquí la cuestión es ir reduciendo todos esos factores de riesgo. Uno de los factores es, como te dije hace rato, no manejar de noche. Otro factor es siempre estar al pendiente para ver más allá, más adelante, poder retroceder o detenerte si estás viendo que algo raro está pasando. Yo hago mucho también, porque yo viajo mucho por esas carreteras en mi trabajo, ¿no? Yo lo que hago es que no enciendo la radio para poder escuchar mi entorno, ¿no? Mira. Si oyes un helicóptero, oyes balazos o algo, te puedes detener, ¿no? Y tienes que estar siempre alerta. Otra cuestión que me han recomendado también colegas es que compartas tu ubicación en tiempo real con alguien. La ubicación a través de WhatsApp o la ubicación de aplicaciones que existen para que sepan en dónde estás, a dónde te diriges, si te detienes en un lugar y te no detenerte, no detenerte, claro. Tratar de no detenerte. No detenerte en el camino que vayas, ¿no? Echa gasolina en el lugar que estás, compra todo lo que tengas que comprar antes de salir a carretera y dirígete hasta el punto en donde vas a ir, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando yo vengo de la frontera, por ejemplo, de McAllen, de Laredo, yo echo gasolina en el lado norteamericano, cargo todo y no me paro en ninguna parte hasta llegar a mi destino. Oye, me estabas platicando ahorita antes de que entráramos aquí en esta conversación que tuviste por ahí un susto. Platícanos, por favor. Sí, el año pasado, en abril, dentro de mi trabajo, pues viajo, te repito, en la frontera del lado de Estados Unidos, pero también del lado mexicano. Y esa vez vinimos a Monterrey, yo radico en el Valle de Texas, vinimos a Monterrey a hacer una serie de entrevistas. Regresábamos, mi camarógrafo también es de Monterrey y él me pidió el fin de semana quedarse porque era un viernes, se queda con su familia y yo me regreso solo. Siempre me regreso por la autopista a Reynosa, que es más segura, ¿no? Sí. Y ese día había un accidente, estaba cerrada, no se podía pasar, eran las 4 de la tarde y yo tenía que llegar a mi casa, ¿no? Por un compromiso, entonces decido irme por Miguel Alemán. Y fue el peor error porque yo sé la estadística y yo he escrito noticias de cosas que han pasado ahí y de todas maneras me fui por ahí por la prisa, ¿no? Entrando a Miguel Alemán, pasé 2 retenes militares y exactamente al entrar al pueblo me cierra el paso un vehículo. Por atrás se me pone otra camioneta, todos sujetos armados. Se baja un tipo y me dice que me empiezan a interrogar que quién era, que a dónde iba. Yo me identifiqué como periodista. Entonces, cuando saco mi identificación de Univisión, hablan por un radio y cuando le dicen que soy de Univisión, escucho una voz que les ordena que dice, tráiganlo para acá. Ay, qué miedo. Y entonces es cuando yo empiezo a parar las antenas de que, o sea, yo dije, si me voy, 50% de que regrese y el otro 50% de que no regrese, ¿no? De tanta gente que ha desaparecido principalmente en esa zona, ¿no? Sí. Entonces ya te empiezo a tratar de negociar, me quitan mi celular, entonces yo estaba haciendo tiempo para ver si pasaba un convoy militar o algo y entonces cuando se cansan de que ya me están insistiendo y yo me estaba haciendo pato, ya sacan una ametralladora y me apuntan a la cabeza y me dicen, súbete. Entonces ya me subo y me dice, sígueme, ya se vienen detrás de mí. Me dicen que me meta por una brecha donde iban a ir ellos para allá. Me dijeron, no pasa nada, nada más queremos que te identifiques con el jefe y no sé qué.
Qué horror. Entonces yo le dije, ok, lo seguí. Cuando se meten a la brecha, en vez de seguirlos, aproveché un momento en que se despegó más el vehículo del frente Te fuiste. y le pisé toda la camioneta, ¿no? Qué valiente, qué miedo. Me acordé que acababa de pasar un retén militar como unos 2 kilómetros atrás y me regresé rumbo a Monterrey para buscar ese retén, ¿no? ¿Y luego? Llegué corriendo ahí. Hubo un momento en que tuve mucho pánico porque yo ya estaba viendo el retén y yo todavía seguía viendo por el espejo retrovisor que me venían persiguiendo. Entonces lo que yo pensé fue que estaban de acuerdo porque dije, voy a llegar ¿Qué ahí. puede pasar? Claro, ha pasado, ¿eh? Sí, claro. Y el caso es que yo llegué, me bajo, me apuntan todos los soldados porque pues llegué en la camioneta. Sí, también tú Claro. causando ruido. Y Ajá. entonces ya levantó las manos, todo quedó grabado en video, ¿eh? Hay un video que sacamos ahí en Univision porque traigo una cámara siempre En tu el vehículo. dashcam, sí. Ajá. Y entonces ya me bajo, levanto las manos, ya les empiezo a explicar, voltean y el carro se regresa. Se regresa, ¿no? Entonces ya Wow. ellos me dijeron que estaba pasando ese tipo de cosas, que a lo mejor nada más querían saber quién era. Le dije, pues... No, ¿para qué me quedo con No. Sí, claro, ¿para qué colaboro de Y ya más? ahí me tomaron la declaración, finalmente avisé, me prestaron un teléfono para avisar a mi familia, avisar a Univision, a mi empresa, para avisar lo que había pasado. Ya se movilizaron, ya dieron la orden de que me resguardaran ahí un rato. Y ya cuando terminaron de tomarme toda la declaración, me escoltaron hasta el puente y ya pude cruzar sin pasaporte y sin nada. Me habían robado, me quitaron todo. Válgame. Afortunadamente, pues en la camioneta traía todo el equipo, etcétera. Entonces eso ya no... Ayudó. Sí, claro. Entonces... Híjole, qué historia tan fuerte. Sí. Y cómo una decisión puede cambiar totalmente. La decisión de irte donde no deberías de irte y la decisión de huir Claro. en el momento que viste la oportunidad. Es que ¿verdad? es una decisión de vida o muerte. Francamente, en ese momento yo asumí todos los riesgos que había. Sí, obviamente he visto, todos los días escribo historias, ¿no? Y he escrito historias de personas que quieren huir, les tiran balazos, etcétera. Entonces, era un momento en que tenía que hacerlo, ¿no? Te la jugaste. Porque aparte, como periodista, pues yo he escrito historias de esa frontera y de todos los grupos, de todos los cárteles, ¿no? Nunca sabes si están molestos por algo, nunca sabes si quieren hacerle algo a un periodista. Si están aburridos o si traen algo en contra tuya o, no sabes. ¿verdad? O pagas culpas por otras cosas. Nunca sabes, pero bueno, afortunadamente todo salió bien, pero bueno, eran las 5 de la tarde, plena luz del día, los vehículos pasaban, nadie se detuvo a ayudarme, nadie llamó a la policía, nadie. Ay, qué Entonces feo. es una muestra de la impunidad con la que operan todos esos grupos en la frontera Y de lo que en las puede carreteras suceder. y de lo que puede suceder. Cualquier persona puede estar a expensas de esto, por eso debemos de tomar todas las precauciones y los lugares en donde la autoridad dice está peligroso, francamente. Así es, hacer caso de todas estas advertencias y pues tratar de estar fuera totalmente de peligro y no convertirnos en uno más de una estadística. Y entonces, afortunadamente, Marta Catán, una ahora gran amiga de Univision, me ofrece trabajo. Le expliqué mi situación. Sí. Y me dijo, ¿sabes qué? Voy a tener una vacante, aguántame. Y como a los 2 meses me llamó. Ay, qué Y bueno. me fui a Univision Dallas como productor Y ejecutivo. otra cosa totalmente. Totalmente. Me acuerdo que ella llegaba al noticiero porque yo era el encargado de todos los contenidos y a veces tenía que dirigir la cabina, que tú sabes, la cabina es muy estresante, ¿no? En un programa en vivo. Y yo estaba dirigiendo todo ahí y veía, ¿por qué siempre estás tan tranquilo? Y Pues yo ya le fue decía, como recreo para ti, ¿y no sabes qué le párvulos. decía? Le decía, mira, Marta, en Monterrey si me equivocaba, me podían matar. Aquí si me equivoco, lo máximo que puede pasar es que me regañes. Entonces, por eso me ves Sí. súper relajado, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, fue otra etapa. Afortunadamente, Univision me abrió las puertas y desde esa época, 2011, hasta la fecha, Univision me ha tratado de maravilla. Estoy muy contento con la empresa. Han respetado mucho mi manera de hacer periodismo. Me apoyan mucho. Tengo total libertad de expresión. Viajo mucho. Felicidades. Y qué bueno. bueno, he tenido cargos no solamente en la calle, sino también de poder, por así supuesto. es, ejecutivos, sí. en escritorio, Sí. productor. Fui director de Univision México Wow. durante 2 años, hasta el año pasado. Y bueno, volví por decisión propia. Cuando me regresan a Estados Unidos, me dicen, ¿qué quieres ser? ¿Sabes qué? Quiero regresar a la calle. Ajá.
Es y que- me regresan como corresponsal, ahora estoy como corresponsal en la frontera, ¿no? Qué bonito, porque como que disfrutas las dos partes, ¿no? Porque también es bonito liderar, o sea, ser el líder de un grupo Así es. de muchachos que tienen que destacar en un proyecto y por otro lado, pues te gusta a ti también reportear, ¿verdad? Así es, me encanta. Oye, bueno, ahorita hablamos del lado gringo, pero me voy todavía al lado mexicano, porque me supongo que tú has visto historias, todas las que te puedas imaginar, como te acuerdas, a ver, hablando aquí de Monterrey, presumiendo un poco así a nivel internacional, que hemos tenido el hombre pájaro, que hemos tenido al chupacabras, todas esas cosas. ¿Qué te topaste a ti así algo extraño que digas, pues fíjate que sí? Algo inexplicable, Ajá. bueno, dos cosas. El chupacabras, que te Sí. digo que jamás encontré una explicación lógica. Y tuviste ahí Hay la- muchas versiones de que era algo inventado por el poder para desviar la atención de algo, ¿no? Ajá. Y entonces todo mundo estaba hablando del chupacabras, ¿no? Los periódicos, todo el mundo hacía reportajes, CNN, Todos. las grandes cadenas. A mí me tocó ir en 2 ocasiones, una en Durango y otra aquí en Nuevo León, que habían reportado que el chupacabras fue efectivamente un montón de cabras y becerros muertos, desangrados, Ajá. Chupados. con 2 marcas aquí. Ajá. Pero bueno, obviamente eso es lo que tú ves, que hay detrás de eso. Nunca hubo una investigación seria para ver francamente qué era, ¿no? Ajá. ¿No te convenciste? No, porque es algo que alguien pudo haber hecho a propósito, ¿no? Ajá. Digo, desangrar a un animal, tú sabes que no es tan difícil. No, pues no. Hay aparatos Y luego para hay eso. Ajá. Y aparte las marcas, ¿no? Entonces, ¿Eres escéptico tú, Paco? soy muy, como periodista, Sí, estoy o sea, obligado a ser escéptico. Sí, de plano. El hombre pájaro tampoco nunca te tocó. No, nunca me tocó. Había una leyenda aquí en Monterrey, ¿sí la conoces? A ver. ¿De quién era el hombre pájaro? No, Entre los jóvenes. no. ¿Qué? Sí, yo no podía creer. Dicen que era el arquitecto Héctor Benavides. Ay, no es cierto. Pero era como un meme. Ay, Dios. Es una leyenda, ¿sí o no? Ajá. Aquí los muchachos de las nuevas generaciones Pero saben, ¿cómo ¿no? iba a ser él el hombre pájaro? Es una leyenda entre los jóvenes Ajá. que decían que porque nunca estaban en el mismo lugar el hombre pájaro y el arquitecto Benavides. Ay, qué bárbaro. Pero el arquitecto Benavides... Con respeto, Arqui. Con respeto, Arqui, lo quiero Ajá, mucho también, ajá. descanse en paz. Una vez hasta él mismo lo mencionó en su noticiero, ¿no? Del Mira, hombre pues está pájaro, bonita ¿no? dentro de lo que cabe. Sí. A ver, una que te quiero preguntar, porque fíjate, en lo que es el Cerro de la Silla, Ujú. en la antena de Canal 2, también se Sí. dice que por ahí se ven muchos ovnis. Bueno, sí, ha habido muchos avistamientos. ¿Te ha tocado? No me ha tocado, pero me ha tocado recabar testimonios de gente que lo ha visto, incluso videos, ¿no? Ajá. El Cerro de las Mitras también, muchos avistamientos. ¿Y eso sí lo crees? Así es. Sí creo mira, no estoy negado a nada, soy escéptico, pero sí creo que hay otras dimensiones, puede haber vida en otra parte. Creo en las energías que pueden quedarse aquí, en espíritus que pueden quedarse entre nosotros. En eso sí creo, ¿no? ¿En lo macabro has cubierto lo macabro? Mira, así te voy a que platicar el una cementerio? anécdota y que recientemente volvió a revivir. Ay, Dios mío, La- ya me estoy poniendo nerviosa. La anécdota de la casa de Aranberry, ¿la conoces? Ujú. Que le hicieron restaurante hace poquito, pero luego lo cerraron. Bueno, Qué miedo. la casa de Aranberry siempre fue un tema que me apasionó mucho a mí. Platícales a todos qué es la casa Ok. de Rambert. La casa de Aranberry fue un tema que siempre me apasionó mucho. ¿Por qué? Porque yo leía desde chico, ya sabes, ¿no? Y entonces después hubo un libro que escribió un autor que se apellida Valdés, ahorita, Hugo Valdés, tiene razón. Hugo Valdés, gran amigo, escribió un libro sobre la casa de Aranberry. Yo lo leí, muy interesante, qué padre. Entonces, consumo local. Pero un día, que esa es la historia macabra que yo hasta la fecha no encuentro una explicación. Pero lo que sucedió en la casa de Rambert, que fue un asesinato. En la casa de Aranberry, en los años 40 o 50, en Monterrey era muy pequeño. Ahí vivía una Todo el mundo se familia, conocía. una familia que el señor trabajaba en la fundidora, era contador, le iba muy bien, tenía dinero. La esposa, Delfina, Montemayor, se llama, la hija, una hija única, ¿no? Y ese señor todos los días iba a trabajar. Una noche llega y toca la puerta, no le contestan, entra y están asesinando. Las y le robaron todo el dinero que tenía, ¿no? Entonces empieza la investigación en aquella época y bueno, se dan cuenta que alguien que entró era conocido, que porque no habían forzado la puerta, etcétera. Empiezan a investigar. Hay una historia, una leyenda que había un loro Sí, un perico, ¿no? Que estaba y que el diciendo loro ahí. decía, no me mates, Gabriel. Entonces empiezan a buscar a un Gabriel que fuera llegado a la familia. Los investigadores de aquella época, ¿no? Ajá. Y van a dar con un carnicero en la colonia Independencia que era primo de la señora o el ayudante era primo, no me acuerdo muy bien, pero esa carnicería empiezan a investigarlos y ahí encuentran el arma homicida, que era un
Un machete. con el que las habían matado, ¿no? Ay, Dios santo. Los detienen a él, Gabriel, a otro y otro cómplice que era el que los había trasladado en un taxi. Se los llevan al penal y luego les hacen la llamada de ley fuga en Suazua. Supuestamente se trataron de fugar y los mataron, ¿no? La verdad es que los ejecutaron porque toda la gente los quería linchar, ¿no? Obviamente, en esa época la ciudad era muy pequeña. No había tanto No crimen. había ese tipo de crímenes y dicen que fue, pues como quien dice, la inauguración de Monterrey al crimen, ¿no? Órale. Fue el primer crimen muy sangriento que hubo en la ciudad y bueno, finalmente eso pasó. Bueno, volviendo al presente. A ver. En el turno de la noche, yo era director de noticias, entonces andan los muchachos trabajando y siempre en la noche yo siempre decía, tú infórmame a la hora que sea si hay algo importante. 2, 3 de la mañana a veces me hablaban cuando pasaban cosas. Entonces ese día me hablan y dicen, oye, ¿sabes qué? Un problema. ¿Qué pasó? Nos hablan que se oían gritos en la casa de Aramberri. Y luego vamos y luego ahí estaba la policía. Entonces, pues el policía dice, ya checamos, no hay nada y se va la policía, ¿no? Pero nosotros, dice, yo, Multimedios y Azteca, nos metimos adentro de la casa a ver qué onda. Y luego dice, pues no se oía nada, se salió Multimedios, se salió Azteca y cuando nosotros llegamos hasta el patio atrás, se empezaron a oír unos gritos. Y luego dice, no, pues salimos corriendo. Entonces ya nos fuimos, pero cuando se va Multimedios, en la esquina, ¿no crees que llega un coche y los embiste? Se vuelcan y van a dar al hospital. El reportero y el camarógrafo estuvieron muy golpeados durante varios días ahí en la esquina de la casa de Aramberri. Y luego dijo, no, pues estamos asustados porque pasó eso. Y sabes que váyanse al canal y por lo pronto checa el video a ver si se grabó, ¿no? Lo de los gritos, ¿no? Entonces regresan y ya me hablan a las 6 de la mañana. ¿Sabes qué? Sí se oye, güey. ¿Cómo? Sí, bueno, ahí guárdame eso, yo voy para allá. Entonces yo voy al canal, escucho el audio y efectivamente se oían como gemidos de una persona que se estaba como quejando, ¿no? Como que ya agonizante. Ya la había... Entonces dije, bueno, no me voy a quedar con la duda. Fui con unos amigos de un estudio de grabación a ver, analízame esto. Entonces lo analizan, lo ecualizan, no sabes qué, si es una fuente externa, o sea, no es un ruido ni interferencia ni nada. Efectivamente sí es algo externo, ¿no? Que sí se grabó. Entonces, bueno, digo, vamos a hacer un reportaje. Vamos a buscar a alguien que nos explique, busquen a Hugo Valdés, que nos platique qué fue lo que pasó en esa casa. Vamos a hacer todo, pero bien hecho, no especulaciones. Entonces, hicimos un reportaje bien hecho de qué había pasado ahí, sacamos los ruidos, todo eso. No sabes el boom que fue esa nota. Cuando la sacamos, los ratings se fueron, al otro día nos dimos cuenta, y entonces al día siguiente la casa de Aramberri estaba llena de gente que querían ir ahí a ver qué onda. Obviamente le digo, ¿sabes qué? Una secuela, vamos a buscar a los familiares. Vamos a Suazua, donde mataron a los asesinos, qué pasó con los homicidas, quién es el dueño de la casa actualmente. ¿Dónde quedó el perico? ¿Dónde quedó el perico? Si era cierto que decía, busquen a ver si vive uno de los investigadores. Ya sabes, todas las secuelas que hay en torno a una historia principal, ¿no? Bueno, la nota nos duró 15 días. ¿Y no les dio miedo a los que fueron a la casa de Aramberri que les fuera a pasar algo? Porque pareciera ya como... no quisieron regresar. Pues no. Estaban bien asustados. Claro. Y entonces finalmente, bueno, se hizo un boom. Tuvieron que cerrar la calle Aramberri porque se llenaba de gente todos los días ahí, ¿no? Y de ahí en adelante se hizo popular la leyenda de la casa de Aramberri. Pues te digo la explicación ahorita que la acaban de abrir hace poco y no duró nada, Paco. No duró nada. Yo creo que un mes, ¿no, Dani? O sea, más o menos. Yo fui ahí, obviamente, por el interés que tengo personal sobre ese caso. Y fui al día siguiente que lo inauguraron. Ah, sí, ¿qué tal? Vine a Monterrey para ir, ¿no? Y entonces, bueno, entré y yo nunca había entrado adentro. Entonces había objetos originales de la casa, etcétera. Sí tiene una vibra así diferente. Pesada. La gerente me dijo que se oían cosas raras en la noche. 2 empleados ya habían renunciado y se habían ido. Ay, qué pesado. Y ella terminó, después de que hablé con ella, días después terminó renunciando y se fue. Pues se fueron todos. Porque dijo que en la noche le daban crisis de no sé qué, algo así. Entonces sí hay algo raro ahí. ¿Qué es? No sé, pero sí es. ¿Quién sabe? Hay algo raro. ¿Y otra cosa que te haya pasado, Paco, en cuestión de panteones y cosas así? ¿Sí has entrado en así algo muy, ¿cómo podemos decir? Difícil de vencer, así que te haya provocado miedo.
Palabra miedo. ¿De cosas sobrenaturales estás hablando? Vamos a pensar, a ver, por ese lado. Pues tuve algo de miedo cuando fuimos a la zona del silencio. Ya ves que se habla muchas leyendas de ahí. Ajá. La zona del silencio es una zona que está entre Coahuila, Chihuahua y Durango. En donde dicen que las brújulas se descomponen, que no hay señales de radio. Hay una leyenda, bueno, no es leyenda, porque en ese reportaje confirmé que sí fue cierto. Ahí se estrelló un cohete espacial. Ah, sí. Habían lanzado de la NASA y ahí se estrelló. Y lo que cuentan los lugareños, que yo hablé con ellos en ese reportaje, es que al día siguiente llegó el ejército de Estados Unidos, cercaron todo y empezaron a sacar contenedores con restos de cosas, ¿no? Ajá. Y se los llevaron y cerraron ahí, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, lo que se dice es que no fue un cohete, sino que fue una nave espacial extraterrestre. Por eso hubo un secreto de Estado en ese lugar. Ajá. Y hubo tantos militares cercando ese lugar. Hubo personas de la tercera edad, señora, 80, 90 años, que entrevisté y ellos me dijeron cómo había sido todo, ¿no? Ok. Y entonces me quedé ahí durante 2 noches. Y sí tiene una vibra extraña. Pero pude comprobar, estuvimos viajando durante la noche y todo, pude comprobar que las brújulas sí funcionan. Eso es un mito. Las estaciones de radio no se oyen, pero no por la zona, sino porque es una zona muy alejada de todo lo demás, ¿no? Ok. ¿Le encontraste explicación? Hubo una explicación, pero sí hay algo sobrenatural ahí en cuestión de magnetismo. De todos los personajes que has entrevistado, ¿cuál te ha impactado más en tu historia de vida, que digas, qué honor conocer a esta persona, o que te haya costado más esa entrevista? ¿Quién te podría decir? ¿Ámbito político? ¿Ámbito de allá de Estados Unidos? Enrique Peña Nieto me causó mucha impresión cuando lo conocí en persona, porque tienes una figura presidencial fuerte y así. Y cuando me tocó conocerlo en persona, fue por accidente. Estábamos cubriendo un tornado que había destruido toda una comunidad cerca de Acuña, Coahuila. Entonces él llegó ahí a recorrer la zona. Okay. Y cuando trata de subirse a un lado donde yo estaba, se trató de subir a un techo que estaba caído, una losa, casi se cae. Entonces lo alcanzo a agarrar, lo jalo y entonces lo agarro para que no se caiga. Y cuando lo agarré era una persona demasiado delgada. Ah, sí. Y muy, muy chaparrito, ¿no? Entonces me impresionó mucho eso de un presidente, ¿no? Obviamente. Sí. Pero fuera de eso, las personas que he entrevistado, pues hay muchas que me han dejado muchas experiencias y que es una cosa lo que uno ve en los medios y otra ya conocerlos en persona, ¿no? Así es. Oye, y hablando ahora precisamente de lo que estás viviendo y más ahora que estás del lado americano, ¿cómo sienten nuestros paisanos todo lo que está sucediendo ahorita versus el del muro y todo esto que estamos viviendo, esta efervescencia por tratar de adivinar el rumbo que va a tomar con Trump? Mira, yo creo que es una época muy difícil para todos nuestros paisanos en los Estados Unidos. Casi 20 millones de personas sin documentos viviendo allá, muchos desde hace 15 años, 20 años. ¿Tú crees que en parte sea por desidia, Paco? Porque también, ¿por qué? Es que no ha habido oportunidad. La última oportunidad que hubo para arreglar papeles fue una amnistía que hubo en la época de George Bush padre. Él fue el último que hubo una amnistía y él legalizó millones de indocumentados. De esa época para acá, obviamente han entrado muchos más, que son los que están ahorita. Que no es sencillo arreglar los papeles. Es que no hay una oportunidad de hacerlo, porque... Aún teniendo trabajo, que demuestres que tienes trabajo en labor. Tú cuando te vas para allá, no tienes derecho a arreglar, sino es que te cases con un ciudadano norteamericano o que un hijo tuyo que haya nacido allá te reclame, inicie un proceso para hacerte residente reclamándote. Y tiene que tener cierta edad, porque no puede ser bebé. Después de los, no me acuerdo si de los 18 o los 21 años. Por ahí. Pero fuera de eso, no hay ninguna oportunidad de arreglar. La verdad es de que todas esas personas han trabajado y fíjate. Y pagan bastante impuestos. Pagan impuestos con un ET number, que le dicen. Tienen negocios, tienen trabajos de muchos años, tienen casa. Trabajadores son personas honestas, trabajadores y cumplidas, pero no han tenido la oportunidad de arreglar. Y ahorita... francamente es una época muy difícil en la que
Pues imagínate sentirte perseguido, que no puedas salir a la calle. Y se desbaratan familias. Imagínate Paco. ir manejando todos los días el camino a tu trabajo con la incertidumbre de que si te para un tránsito, una patrulla de policía, te pueden deportar porque ellos te van a llevar a migración. O te ponen el dedo, un O te paran, compañero que tenga exactamente. envidia de tu forma de ser porque has ido escalando en la empresa o lo que sea. O sea, la tienen muy difícil Es por una todos lados. persecución muy difícil. Y yo sé y entiendo perfectamente la política que dice que van a ir sobre todos los migrantes que tienen antecedentes penales, que son criminales, que han cometido delitos. Eso está perfecto porque son personas que sean migrantes o no sean migrantes, pues no merecen estar en las calles, ¿no? Porque están dañando a la sociedad, ¿no? Pero bueno, las personas que no tienen antecedentes, etcétera, están sufriendo también esto como daño colateral porque también se están siendo deportados, ¿no? Ahora, este segundo, vamos a decir, posición de Trump, no la primera, en esta ocasión, ¿no sientes que está mucho más agresivo en el sentido también que está creando racismo? O sea, y muchas cosas que la gente que se escuda en ser partidaria de Trump, pues nos va como en feria. Para empezar, cualquier latino lo ven con cara de mexicano. ¿Estás de acuerdo? No hay distinción. Así es. Bueno, ya se sabía. Muchos de los analistas que yo entrevisté antes de que ganara Trump, incluso durante la campaña, me decían que Trump venía recargado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que obviamente con toda la fuerza que le van a dar una segunda ronda de votos, iba a tener todo ese respaldo popular para hacer lo que quisiera, ¿no? Y así fue. Logró un porcentaje muy amplio de votación, lo que le da un respaldo político y popular. Tiene todo el apoyo del Congreso con mayoría, entonces obviamente regresa como con un poder extra que está ejerciendo. Por supuesto que hay... ¿Cómo interpretas que mexicanos hayan votado por él? Bueno, eso es... No entiendo. Y ahora están las consecuencias, porque muchos se arrepienten de haber votado, porque ahora incluso norteamericanos que votaron por él. Sí. Porque muchas de las acciones que está tomando están afectando no solamente a los migrantes, sino que a todo el pueblo, ¿no? Los recortes de presupuesto, por ejemplo, los recortes en todas las dependencias federales que están haciendo él y Elon Musk. Están corriendo a mucha gente. Y esa gente que están corriendo, muchos votaron por Trump. Sí. Quiere hacer un recorte a todas las prestaciones, por ejemplo, del seguro de salud, del Obamacare. Eso le va a afectar a gente que votó por él. Una de las propuestas que ha hecho es desaparecer el Departamento de Educación, con lo que desaparecerían todas las becas para estudiantes de universidad, apoyos para las escuelas, etcétera, y eso va a afectar también a los que votaron por él. Muchísima gente. Y efectivamente, tanto en la época anterior como en la época actual, la presencia de Donald Trump ha alentado a los grupos racistas que existen en los Estados Unidos, que salieron del anonimato y ahora públicamente expresan su sentir, ¿no? Entonces, sí, vemos esos videos donde no toleran escuchar hablar español y hay una agresividad hacia... Es una polarización. De este lado están unos, de este lado están otros y unos atacan hacia el grupo más vulnerable, ¿no? Oye, ¿y te ha tocado a ti ver, Paco, me supongo también a las familias que ya ves que hubo un grupo muy numeroso de familias que desbarataron y que hasta los niños se quedaron chiquititos y que no saben ni siquiera ahora dónde están los papás? Así es. ¿En qué estatus están todas esas cosas? Pues hay muchos, no recuerdo la cifra, pero hay muchos niños que siguen todavía sin saber a qué familia pertenecen. Están muchos niños que no ubican. Hay familias que están reclamando a sus hijos que fueron detenidos por migración y no los encuentran. Hay una cantidad grande de niños, no recuerdo la cifra, pero el estatus es que siguen muchos niños desaparecidos. ¿En dónde están? Muchos quedaron en hogares temporales, otros se quedaron en casas hogares, otros incluso ya fueron dados en adopción. Pero no hay un registro oficial en el que se haya sabido hacia dónde fue cada niño. Entonces se ha recuperado algunos, pero no saben dónde están todos. ¿Te ha tocado a ti cubrir lo del muro? Sí, claro. O sea, historias ahí de los que se cruzan a la brava. Sí, uno de los lugares en los que más cubrí personas cruzando es la parte de Eagle Pass y Piedras Negras y la parte de Acuña y del Río. Es una parte en donde cientos de indocumentados cruzaban diariamente, ¿no? Y bueno, ahí me tocó presenciar gente que moría ahogada, ¿no? En el río. Por lo peligroso del río. Lo peligroso del río. Es un río muy traicionero en la que los migrantes se aventuran a cruzar buscando el sueño americano
Y entonces hay lugares donde tienen remolinos, hay lugares que parece que son bajitos, pero es muy hondo, o incluso muchos... ¿Que tienen ramas o qué abajo, supongo? no son ramas, es liso como laja, Ajá. pero hay lugares que tiene como pozos que se hunde repentinamente, ¿no? Ajá. Y a eso agrégale que la mayoría de los migrantes no saben nadar, muchos no saben nadar. Ujú. Vienen de lugares en donde no saben nadar. Entonces, víctimas el año pasado, si no me recuerdo, 57 personas murieron ahogadas solamente en el área de Piedras Negras y Higo Paz. Qué Entre tristeza. mujeres, hombres y niños. Niños. Así es. Oye, ¿y qué opinas de las caravanas? Que digo, ahora resulta que ahora ni siquiera llegan hasta allá y ahora se van a quedar acá, vamos a estar más emproblemados. Bueno, las caravanas son parte de este fenómeno. Dicen que migrar no es un delito, sino un derecho. Eso es una máxima que siempre los organismos de derechos humanos dan a conocer. Nadie migra por gusto, migramos por necesidad. Y entonces eso obviamente es lo que provoca cuando los países del sur o países del mundo que están en crisis, la gente sale a buscar sustento, a buscar comida para su familia y buscar un futuro, ¿no? Ujú. Por eso surgen las caravanas, ¿no? Gente que llega a México tratando de caminar hasta los Estados Unidos, obviamente organizados por algunos líderes que en ocasiones han sido acusados de aprovechar el asunto. Hay ocasiones en que dicen que no, que lo Como un hacen poder de- político. Así es, entonces llegan estas caravanas, avanzan hacia el norte de los Estados Unidos, muchos se quedan en México, como tú lo dices, y más ahora con todas las restricciones que hay por parte del gobierno mexicano que tiene un compromiso con los Estados Unidos para no permitir que más migrantes crucen O sea, si crucen el pudiéramos río, ¿no? resumir y muy a tu criterio, ¿tú crees que estos 4 años no nos va a ir bien a los mexicanos con Trump? Son 4 años en que no nos va a ir bien a ninguno de los hispanos ni a ninguno de los países que no estén alineados con Estados Unidos, Ujú. no solamente a los hispanos. ¿Y qué consejo nos darías a todos como paisanos, como hispanos, cuando tenemos esta facultad de ir a Estados Unidos? ¿Qué aconsejas? ¿Qué pudieras hacer? A las personas que vivimos en Estados Pues Unidos... yo voy y vengo, corazón. Tengo el privilegio de tener también la ciudadanía americana, pero me da tristeza lo que pasa porque obviamente como mexicana me duele. Así es. Mira, lo principal es, si tú vives en Estados Unidos, trabajas en Estados Unidos, tienes toda tu vida en Estados Unidos, pero no tienes documentos y te quieres quedar en Estados Unidos, lo principal es no meterte en problemas. Que no te detenga Bajo perfil. Bajo perfil, que no te detenga la policía. Arréglale las luces a tu coche para que no te puedan parar por una infracción por las luces. No te metas en problemas, no manejes ebrio, no golpes a la esposa, no golpes al marido, no te pelees. Entonces, mantente alejado de las leyes para tener un bajo perfil. La otra es, si quieres regresar a tu país, muchos lo están haciendo, ¿eh? Muchos están autodeportándose porque no quieren vivir con la presión de estar perseguidos. Sí. Y la otra es, si decides quedarte sin meterte en problemas, es paciencia. Aguantamos 4 años de Donald Trump en su administración pasada y Esto pasará. es una prueba de resistencia. Oye, y esos videos que no sé si son ciertos o no, de las tiendas que se veían así totalmente vacías porque en pro de apoyo a los hispanos, ¿fue real? No, muchas de esas fotos eran falsas Ah, ok. o correspondían a otras épocas como de la pandemia, etcétera. Ajá. No ha habido un movimiento así realmente fuerte en el que se haya hecho un boicot que tenga resultados Ajá. tangibles a las tiendas de conveniencia. Sí ha habido muchas protestas en las calles, han salido los hispanos a manifestarse, los hijos de migrantes han salido de las escuelas a hacer manifestaciones y yo creo que esos tipos de manifestaciones se van a seguir presentando durante toda esta época porque obviamente la gente está defendiendo sus derechos a no ser perseguidos, ¿no? Ujú. Hay muchos organismos que también están defendiendo el punto. Hay muchas demandas en la Suprema Corte de Justicia en contra de esas medidas que están por resolverse, ¿no? Ujú. De muchas de las órdenes ejecutivas que consideran que son anticonstitucionales y que están dañando los derechos humanos de las personas. Con el número que manejamos de latinos, como dices tú, en Estados Unidos, bien pudiera pasar que tuviéramos a un presidente con ascendencia mexicana, ¿no? Claro que sí, es una posibilidad. Y la verdad es de que, mira, hace como unos 10 años, los hispanos ya son la minoría más grande de los Estados Unidos. Ujú. La raza negra ya no son la minoría más grande, ahora son los hispanos. Pero como demográficamente crecemos los hispanos, yo creo que en un futuro, obviamente, vamos a ser una mayoría que podría llevar a Ojalá al nos poder a uno. toque, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe? Yo me acuerdo que antes era un mito
ver a una persona de descendencia afroamericana. Y la vimos, ¿no? Claro, con Obama, ¿no? Claro, impresionante porque claro. te ponen en las películas pues el papel que tenía anteriormente, que era como de mayordomo de la Casa Así Blanca, a pasar a ser el presidente. Y bueno, no lo dudo que en un futuro también. Todo Ay, depende. sí, sería muy padre. Oye, de mujeres, algo en el ámbito político, ¿te tocó conocer, por ejemplo, a Hillary Clinton o alguien así que pesado en la política? ¿Mujer? ¿Mujer? Uh-huh. Bueno, sí. Hillary Clinton la vi un par de veces nada más. Nunca me tocó entrevistarla. Uh-huh. Claudia, la presidenta mexicana, también me tocó verla. ¿Ya? ¿Ya la conociste? Sí, ya la conocí. Ajá. ¿Qué tal? No la he entrevistado, la he visto en eventos, vaya. Y bueno, a diferencia de Peña Nieto, ¿qué sensación tuviste con la presidenta? Tengo una sensación de que es una persona muy capaz, de que es una persona inteligente, de que la trayectoria que tiene es trayectoria muy importante políticamente hablando, Uh-huh. y también de que tiene una parte muy combativa y de que no se deja por sus antecedentes. Muy mesurada, ¿no? Es mesurada, obviamente, como es la presidenta, pero yo creo que en el fondo tiene esa parte de ser combatiente, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso va a ser un factor muy importante en la relación con Estados Unidos, que ya veremos en cómo nos va, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Sí. Oye, qué interesante platicar contigo, hombre. Tienes Hombre, de todo. Sí, no podemos pasar Todas aquí las platicando. historias. Me llama mucho la atención tu trayectoria porque has podido desempeñarte igual de exitoso en México como en Estados Unidos. ¿Te quedas en Estados Unidos o no sabes qué será contigo en un futuro? No sé. Mira, yo siempre he sido como corazón aventurero, ¿no? ¿Extrañas cuando estás allá? Sí, claro. Vengo, el tamal. Vengo El seguido taquito. nada más a comer tacos. ¿En serio? Sí. Sí. Tengo ya mi lista de tacos que me encantan. Sí. Soy muy antojado, ¿no? Uh-huh. Sí vengo seguido a Monterrey. Aparte, aquí está una de mis hijas y mi papá. Entonces, ¿cuántas hijas? Tengo 3 hijas. Y ya eres abuelito. Bueno, 3 nietas, mujeres. Anda, pura mujer. Sí. Ándale. 2 hijas mayores casadas y la más chica está estudiando en la Universidad de Nueva York. Qué bonito. Entonces, 2 hijas mías viven en Estados Unidos, una vive aquí en Monterrey. Uh-huh. Entonces, bueno. Mientras se pueda combinar, tú feliz. Yo feliz, y yo creo que, como dice Jorge Ramos, muy acertadamente, los periodistas somos periodistas hasta que morimos. Ándele. Entonces, yo voy a seguir siendo periodista toda mi vida, como te lo digo. Pues muchas gracias. Y me gustaría cerrar con algo que siempre digo. Fíjate que yo crecí en una zona popular que se llama Valle Verde. En mi época era una zona muy difícil. Pandillas, etcétera, ¿no? Y era difícil vivir ahí, ir a la escuela, etcétera, ¿no? Pero yo siempre tuve un sueño. Yo quería ser periodista. Y me enfoqué en eso desde los 8 años. Y cuando logré ser periodista, después quería hacer televisión. Y después, cuando empecé a hacer televisión, quería estar en Univisión, que para muchos es un trabajo, para mí fue un sueño cumplido. Y ahora tengo otros sueños que ya no me gusta platicarlos hasta que los logro. Hasta que se realicen. Pero oye, entonces decretas bien porque... Eso es a lo que voy. Yo no creo en los milagros ni en las cosas que te llegan gratis, pero sí creo que cuando tú sueñas algo y lo decretas, se crea cierta energía alrededor de ti en la que te va a ir empujando a hacer posible eso. A construirlo. Y lo construyes. No es gratis, tienes que trabajar por ello. Uh-huh. Pero te puedo decir que desde el niño de 8 años, en la colonia popular que crecí con mis papás que tenían sus trabajos como empleados, que muy apenas me podían pagar la escuela y que yo tenía que pagar el camión, etcétera. Pedía RAI para ir a la universidad y para no gastar el dinero, para agarrar el dinero del camión y poderme comprar un refresco. Ajá. ¿Hacías tu trueque? Así es. Todo eso tiene su premio al final. Y cualquier cosa que sueñes, si lo decretas, lo vas a tener. Y no es el universo el que va a conspirar, como dice la ley de la atracción, sino que es tu propio yo interior. Parte de la chamba tuya. ¿Estás de acuerdo? Es esa energía que se crea. Bueno, pues ya les dejaron tarea y además, pues dicho por él y además constatado de todo lo que él ha podido realizar a lo largo de su trayectoria. Paco, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la oportunidad para servirte, Judith. Y bueno, pues ustedes saben que nos veremos muy pronto porque son parte de nuestra familia. ¿Tienes una historia que contar? Participa en el podcast Al estilo de Judith Grace.
Solo envía un mensaje al correo que aparece en pantalla. Cuando pienses en dulces, piensa en Dulcería Ugarte. Presentó.